Para la materia Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, es un placer volver a tener al profesor Héctor Jaime como ponente en uno de los temas de nuestro programa. El profesor Héctor Jaime nos dio una excelente clase sobre principios de derecho del trabajo. Hoy nos va a disertar sobre un tema muy complementario de los principios, que tiene que ver con criterios de interpretación, que es interpretar en materia de derecho del trabajo cómo se concatenan las diversas fuentes del derecho del trabajo y cómo se toma la decisión para saber cuáles las normas, no la norma, las normas jurídicas aplicables a un caso en concreto. Bienvenido, profesor Héctor Jaime, y volvemos desde la Universidad Central de Venezuela a darle las gracias por su participación. Buenos días. Vamos a tratar en esta clase sobre la interpretación de las normas laborales. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que el derecho es uno solo, de manera tal de que las normas que sirven de interpretación a el derecho en general deben ser aplicadas también al derecho del trabajo, con algunas particularidades a las cuales haremos alusión. Voy a tratar de compartir con... Bueno, como que no va a ser posible compartir la pantalla ahorita. De manera tal que vamos a tratar de... ¿Qué significa interpretar? Interpretar no es otra cosa que establecer el significado jurídico, el significado de algo. Y en el caso de la interpretación jurídica, es establecer el significado o alcance de las normas jurídicas. Bueno, hay quienes dicen que la interpretación solo se puede dar cuando existe alguna duda, porque en las cosas que no hay duda, no hay interpretación. In claris non fit interpretatio, dice el viejo adagio latino. Pero en realidad, todas las normas pueden ser objeto de interpretación. Ahora, de acuerdo con el objeto, dice, ¿se interpreta la ley o se interpreta el derecho? Bueno, en realidad, interpretar la ley es solamente acudir a la interpretación de las normas jurídicas, de las normas legales, mientras que interpretar el derecho implica también otras fuentes del derecho o aplicar en la interpretación otras fuentes del derecho. Ahora, la interpretación requiere de varios elementos. Bueno, en esto tenemos la escuela clásica de Savigny, que decía que para interpretar se requieren 4 elementos. En primer lugar, el gramatical, o sea, las palabras con las que el legislador utiliza para comunicar. En segundo lugar, el lógico, que ahí requiere de una operación de descomposición del pensamiento o de las relaciones lógicas que unen las partes de la oración, de la norma jurídica que se pretende interpretar. El elemento histórico, pero Savigny es muy importante, tiene por objeto el estudio del derecho sobre la materia existente para la época en que la ley fue publicada o fue realizada. Determina el modo de acción de la ley y cuando se han introducido cambios, por qué se introdujeron esos cambios. Y el método sistemático, que consiste en el lazo que existe en una institución, una regla, con el derecho en general. De manera tal que el legislador el intérprete tiene que tomar en cuenta todo
el contexto histórico que tenía el legislador en el momento en que se produjo la ley y en relación con las otras fuentes del derecho. Savigny advierte, estos no son tipos de interpretación, clases de interpretación, sino que son elementos todos que concurren a la interpretación de una norma jurídica. De una manera más, digamos, más nueva, más novedosa, hay una nueva tendencia que lideran McCormick y Somers y que habla más bien de elementos, habla de argumentos, y dice argumentos lingüísticos, o sea, que viene a ser el lenguaje mismo, o sea, lo que Savigny llama el elemento gramatical, los argumentos sistémicos que se orientan a una comprensión aceptable de un texto jurídico como parte de un sistema, es el elemento sistemático de Savigny, pero hay otros elementos, otros argumentos que para esta escuela son muy importantes y en el derecho del trabajo es muy importante, que es el argumento teleológico y deontológico, es decir, qué es lo que busca el legislador con esa ley. En el caso del derecho del trabajo hay que tener muy en cuenta el elemento protector y un elemento que esta escuela llama transcategórico, que es como la posibilidad de acudir a la intención del autor, habida cuenta de una ambigüedad existente entre la concepción objetiva y la concepción subjetiva. ¿Cómo se utiliza eso? Muchas veces tratando de buscar cuáles fueron los antecedentes y cuáles fueron, por ejemplo, las actas de discusión que se dieron, las actas de debate que se dieron cuando se estaba aprobando la ley. Bien. La interpretación de las normas laborales se hace un poco difícil debido a una serie de elementos. En primer lugar, a la abundancia de las normas laborales. Las normas laborales no están únicas y exclusivamente en el decreto ley. Tenemos reglamentos y tenemos una cantidad de normas dispersas, algunas en normas especiales de tipo laboral y otras que las encontramos en otras leyes que no tienen nada que ver directamente con el tema laboral. Segundo lugar, los cambios constantes, la movilidad constante que hay en el derecho del trabajo. Recordémonos que el derecho del trabajo es un derecho cambiante, histórico y en situación, como decía Leon Kant. Después, la distinta naturaleza y origen de las distintas fuentes y evidentemente de la jerarquía. Y por otra parte, el distinto ámbito de aplicación. Hay leyes que se aplican en un determinado ámbito, por ejemplo, profesional, u otras que tienen un ámbito más general, etc. De manera tal de que ese complejo de normas, además de la pluralidad de las fuentes del derecho del trabajo, pues dificulta un poco la interpretación de las normas, porque se pueden presentar sistemas complejos ante varias normas que son simultáneamente aplicables. ¿Cuál es la que debe escogerse en prioridad? Normas que son sucesivamente vigentes. Bueno, hay algunas que todavía se mantienen, algunos derechos, algunos elementos de esa norma anterior. Normas que surgen de diferentes fuentes, de la autonomía colectiva o del legislador, o hoy en día hablamos de un derecho transinternacional y de un derecho, por ejemplo, que tiene que ver con lo que produce las grandes empresas multinacionales a través de los códigos de conducta o a través de los acuerdos marcos
Bueno, de manera tal de que es bastante dificultoso. Pero en líneas generales, cualquier norma jurídica, cuando se va a interpretar y se va a escoger entre varias normas, hay que tener en cuenta una regla que es para todo el derecho y también para el derecho del trabajo. Es la de aplicación de las normas imperativas absolutas. Hay normas que se llaman también de derecho necesario que no pueden modificarse ni por un convenio colectivo ni por otra fuente de rango sublegal. Voy a poner un ejemplo. Todo lo que tiene que ver con los trabajos indispensables que se tienen que mantener durante un periodo de huelga, ¿verdad? Para la seguridad o para el interés público, eso no se puede modificar por convenios colectivos. Es una norma que necesariamente se tiene que aplicar tal como está establecida en la ley. Pero hay también normas imperativas relativas o de derecho mínimo que lo que establecen es un piso mínimo de protección, de manera tal de que se permite superar ese piso, superar el mínimo garantizado por la ley, pero lo que no se permite es negociar por debajo de ese mínimo o establecer algo por debajo de ese mínimo. Y también normas dispositivas que en el derecho del trabajo son escasísimas, porque impera siempre el orden público, y que permitirían establecer algo distinto a lo de la ley. Por ejemplo, en la ley anterior se permitía que los trabajadores, el descanso, en las vacaciones suplementarias, es decir, las que estaban por encima del mínimo de 15 días garantizados por la ley, se pudiera negociar que si se trabajaba o no se trabajaba. De estas normas quedan relativamente muy pocas en la ley. Ahora bien, otro principio que hay que aplicar es el principio de jerarquía normativa, que también rige en el derecho del trabajo. Y hay normas que el derecho del trabajo no permite, por su jerarquía, que sean modificadas ni por una norma reglamentaria, ni pueden ser modificadas menos por una convención colectiva. Ese principio se aplica. Por ejemplo, un reglamento no puede establecer disposiciones contrarias a las que la ley establece, porque el reglamento tiene que reglamentar la ley, si es verdad, pero manteniendo su espíritu, propósito y razón. Me dirán ustedes, pero el reglamento, por ejemplo, parcial sobre el tiempo de trabajo dispone contiene algunas disposiciones que son contrarias a la ley. Bueno, sí, pero acuérdense ustedes en qué país están, en donde el Estado de Derecho pues queda como un poco al margen. El otro principio también es el principio de modernidad. O sea, la ley nueva deroga a la ley vieja. Y otro principio que hay que tener en cuenta y que hay que aplicar en el derecho del trabajo es el principio de la especialidad. Las leyes especiales se aplican con preferencia a las leyes comunes, el derecho común. Ahora, sentadas estas bases que también se aplican en el derecho del trabajo, vamos a ver algunas normas
o algunas formas de interpretar algunos principios que también se aplican especialmente en el derecho del trabajo. El derecho del trabajo tiene que tener en cuenta los principios del derecho del trabajo que cumplen una función interpretativa, de manera tal de que hay que tener en cuenta el principio favorable, el principio de protección, el principio protector o el principio de favor, hay que tenerlo en cuenta. Y una de sus manifestaciones que tiene gran aplicación en materia de trabajo es el principio de la norma más favorable. Dos o más normas concurren a regular un mismo supuesto de hecho. ¿Cuál se aplica? Se aplica la que más favorezca al trabajador. Pero solo esto es válido cuando hay una norma que es de jerarquía inferior con respecto a la norma que es de jerarquía superior, o una norma que no es de la especialidad y que concurre con una norma que es de la especialidad del derecho del trabajo. De todas maneras, no podemos decir que siempre vamos a aplicar la norma más favorable, porque este principio tiene una serie de límites en cuanto a su alcance. La primera se fundamenta en el carácter de orden público. Una norma de rango inferior no puede ir contra una disposición del orden público. Eso lo encontramos en el artículo 6 del reglamento de la ley del trabajo. Dice, en caso de conflicto entre normas constitucionales, legales, reglamentarias y demás derivadas del Estado, regirán junto con el principio de favor los de la jerarquía, especialidad y temporalidad. Y cuando las normas en conflicto ostenten idéntica jerarquía, prevará aquella que más favorezca el trabajador, salvo que alguna revista carácter de orden público estricto, caso en el cual prevalecerá esta. Eso es algo que siempre hay que tenerlo presente. Otro ejemplo que les voy a poner. La ley del estatuto de pensiones, jubilaciones de los funcionarios públicos y empresas del Estado establece, bueno, el nombre es más largo y más exacto, pero ustedes saben a qué me refiero. Establece que no se puede establecer por convenciones colectivas beneficios superiores a los limitados por esa ley. Bueno, una convención colectiva no podría establecer una base de cálculo salarial para la jubilación superior a la establecida en esa ley. El otro aspecto es que hay que tener en cuenta es que al hacer la comparación, en primer lugar, tiene que haber en realidad dudas sobre cuál de las leyes se va a aplicar. Y al hacer la comparación debe tenerse en cuenta, según el criterio de Paul Duran, el tenor de la norma, su finalidad protectora y no necesariamente las consecuencias económicas de la misma. Ejemplo, una convención colectiva frente a la inamovilidad no puede establecer que el pago triple de prestaciones es más beneficioso, bueno, que se puede reemplazar la inamovilidad por el pago triple de prestaciones. Y solamente ver el aspecto económico, sino que había que ver el aspecto de principio, que es la protección del trabajo. Igualmente debe prevalecer el interés profesional y no el interés particular. Debe tenerse en cuenta la finalidad de la norma y los motivos que la inspiraron y no el criterio subjetivo del interesado. Al interesado le puede considerar que es mejor para él el pago triple de las prestaciones y no la garantía del empleo, que es para todos, la garantía en general. Y la
aplicación, la comparación, perdón, debe hacerse en concreto, en el sentido de que la norma inferior solo se puede aplicar cuando resulte evidente su condición más favorable. Pero si existe duda, no se puede aplicar la norma inferior. Bueno, una vez dejados sentados estos criterios, nos encontramos con otro problema, porque hay normas complejas que tienen dos o más partes, y puede que al hacer la comparación entre dos normas, la parte de la norma A, una parte sea más beneficiosa que la parte de la norma B. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos hacer una acumulación, un cúmulo de las normas tomando la parte más favorable de una y la parte más favorable de la otra y creamos una tercera norma. No. ¿Por qué? Porque estaríamos creando una norma. No estaríamos aplicando una de las dos, sino creando una tercera norma. Y las normas no se pueden crear sino por los procedimientos establecidos o en las leyes o en las convenciones colectivas. Y además, nuestra ley establece muy claramente el criterio de la inescindibilidad o del conglobamiento, es decir, o aplicas la una o aplicas la otra, pero no puedes aplicar una parte de una y una parte de la otra. Ahora, el otro problema es cómo se hace la comparación. La Sala de Casación Social ha aceptado el criterio de la doctrina de que la comparación hay que hacerla por institutos y no en forma separada. Por ejemplo, si vamos a comparar el beneficio de las vacaciones establecidas en una convención colectiva y el beneficio de vacaciones establecido en la ley, aplicamos el que en conjunto resulte más favorable a las vacaciones. Y no podemos aplicar parte de la ley que resulte más favorable, por ejemplo, en cuanto al salario de cálculo, y aplicar el número de días de vacaciones u otros beneficios establecidos en la convención colectiva. Sin embargo, hay una sentencia más reciente. La sentencia a la cual me refiero es la sentencia 1209 del 31 de julio del 2006. Pero hay una sentencia más reciente que la verdad es que me deja muy preocupado. Es una sentencia de la Sala Constitucional, ahorita no tengo en mis manos, que dice que la comparación ante dos convenciones colectivas que resultaban igualmente aplicables a un mismo grupo profesional, había que aplicar o una convención colectiva o la otra, obviando el criterio de que hay que hacerlo por instituciones, por la comparación hay que hacerla por partes, es decir, por instituciones, vacaciones con vacaciones, utilidades con utilidades, etc. Bueno, esta sentencia de la Sala de Casación Social, de la Sala Constitucional, es una sentencia de esas raras que nos conseguimos y que muchas veces es el criterio para beneficiar a una empresa del Estado porque se trata de una empresa del Estado. Bueno, espero que haya servido de algo y muchas gracias a Jacqueline por la invitación. Para finalizar, queremos darle las gracias al profesor Héctor Jaime por esta clase que nos permite clarificar conceptos básicos. Primero, nunca hay que desvincular la interpretación de derecho del trabajo de los criterios generales de interpretación de las normas jurídicas. 2. La idea de norma más favorable implica evaluar institución por institución y después tomar la decisión del conjunto de las instituciones. Esta clase no implica no leer al profesor Alfonso Guzmán, que está en la aula virtual, en la biblioteca, y la propia tesis doctoral del profesor
Héctor Jaime, que también la tienen en el aula virtual. Bueno, cualquier duda sobre este tema lo podemos resolver en la clase sincrónica que tendremos el día miércoles. Feliz día.